A ver, si uno separa las hipótesis de fraude, que son, digamos, más inusuales, y que por lo demás el juicio de disvalor es bastante evidente y por lo tanto no generan dudas en cuanto a la responsabilidad, la manipulación de cifras, el aprovechamiento de una posición en una sociedad para beneficio personal, etcétera, etcétera. El mismo problema que se suscita con información privilegiada. El gran problema que hay en materia de responsabilidad es precisamente el tema de la culpa. ¿Vale? Es decir, el tema de que los directores de las sociedades, como también sus ejecutivos, son responsables por un concepto que es tan normativo, en el sentido de que invoca un juicio de valor indeterminado, porque no se sabe cuáles son sus fronteras, y que en el fondo constituye una especie de gran cláusula general. El concepto de culpa es bien interesante porque yo creo que se ha desvirtuado en su concepto dentro de la lógica de la ley de sociedad anónima. El concepto de culpa es un concepto romano que proviene del derecho civil. El concepto de culpa fue elaborado, digamos, por los juristas romanos en el siglo I de nuestra era, y básicamente atiende a relaciones entre privados. En un contrato, cuando se actúa con culpa, cuando no se tiene la negligencia, cuando el abogado, cuando el médico, cuando el arquitecto, etcétera, no actúa con la diligencia debida, entonces resulta que incurre con culpa y es responsable frente a su cliente. Cuando se comete un accidente, cuando hay un accidente, la culpa básicamente se refiere a la relación entre la víctima y el autor. Es una relación de derecho privado entre una persona que causa un daño y aquel que pretendidamente debe repararlo. En la lógica que se está tratando el concepto de culpa, de negligencia, actualmente en materia de derecho de sociedades y particularmente por la participación de este ente regulador administrativo que es la superintendencia, cambia su sede. Yo mismo, cuando recién venía volviendo de mi doctorado, tuve algunos contactos y colaboré con la misión del Banco Mundial que preparó la ley de sociedad anónima y la ley de valores. Y clarísimamente, lo que hoy día es el artículo 41 que establece la responsabilidad de los directores por culpa, fue siempre pensada como una norma civil. Vale decir, como una norma en cuya virtud los directores y los ejecutivos, de acuerdo con una norma que viene posteriormente y que asimila la responsabilidad de los directores a los ejecutivos, o los ejecutivos a los directores, eran responsables en razón de su falta de cuidado, pero en relación con personas determinadas, sea dentro de la empresa, para con la sociedad, para con los accionistas, sea fuera de la empresa, respecto de terceros que se ven dañados por la actuación negligente. Esto nos lleva, digamos, a que en Chile, y Alejandro yo creo que lo adelantó en una cosa que es bien importante, en Chile, ¿qué ocurre? Que resulta que este concepto, que es un concepto estrictamente jurídico, legal, llamémoslo así, de derecho privado, se ha administrativizado. Porque resulta que en definitiva es la Superintendencia de Valores la que ha dicho, mire, resulta que dentro de mi poder contralor, ¿no es cierto?, como superintendencia, como organismo público de la actuación de los directores, yo aplico este concepto civil, para efectos sancionatorios, no para efectos de responsabilidad. Ahora, esto tiene un efecto que naturalmente es en cascada, porque en definitiva, si la superintendencia aplica una sanción y esta sanción es confirmada por los tribunales y se establece la culpa, el juicio civil se traduce básicamente en un problema de causalidad y daño. Con lo cual, digamos, se desplaza al ámbito administrativo lo que es un elemento constitutivo de la responsabilidad patrimonial de los directores. Porque ciertamente que 2.000 UF o 400 UF o las UF que sean, no hacen más pobre ni más rico a nadie fuera del prestigio y el daño que le producen en su posición en la sociedad. Pero sí la responsabilidad civil puede ser gigantesca cuando se trata de sociedades como las que hoy día conocemos y de daños como los que estamos hablando. Por consiguiente, el problema que hay aquí es, en mi opinión, saber, haciendo esta reserva, que quiero hacer una reserva adicional,
el tema de la culpa en todos los sistemas jurídicos es un tema judicial extremadamente delicado. Por una razón muy sencilla, que se requieren espíritus jurídicos muy finos para definir hasta dónde llegan los deberes de cuidado cuando hay una cláusula general. Si es distinto cuando la ley dice usted tiene que entregar una memoria y tiene que entregar estados financieros. Son normas discretas. Es blanco-negro. Eso es muy sencillo. Eso es típicamente regulatorio. Pero la culpa requiere juzgar en concreto en qué posición se encontraba el director a efectos de cumplir con sus deberes para con la sociedad y para con terceros. Y ese espíritu jurídico fino, en mi opinión, no está en la superintendencia. No está en la superintendencia de valores. Y basta verlo. Digamos, normalmente, salvo algunas honrosas excepciones, los superintendentes de valores primero no son abogados. Si son abogados no tienen otra carrera muchas veces. Y el staff jurídico de la superintendencia no tiene esta formación que le permita juzgar qué significa el concepto de negligencia. Esa es mi percepción. Por lo tanto, yo tengo la impresión de que aquí hay un problema serio, de que resulta que por el vía de una norma que tiene en su origen una connotación claramente civil, la superintendencia dice: yo controlo el ejercicio de esta función, porque resulta que quien no actúa con diligencia está infringiendo la ley, y quien infringe la ley es susceptible de una sanción. Esa es la lógica de la interpretación de la superintendencia. Ahora, el problema que hay es que es distinto, digamos, naturalmente, definir cuáles son los deberes de un director a cuáles son los deberes de un médico, o cuáles son los deberes de un arquitecto, o cuáles son los deberes que uno tiene cuando conduce un automóvil, en que es un conjunto, yo diría, relativamente definido de reglas que uno sigue, digamos, en cada uno de los roles que tiene la sociedad. En el caso de los directores, el universo puede ser infinito. Porque ex post, una vez que la catástrofe ha ocurrido, y el caso FASA y el caso Polar de alguna manera lo muestran, ¿no es cierto? Una vez que la catástrofe ha ocurrido, resulta que es muy fácil post-construir el deber de cuidado. Mire, y un poco es lo que hace, digamos, la superintendencia con las resoluciones recientes, más allá de que uno las considere justas o injustas. Resulta que una vez que ocurre una catástrofe con toda la exposición pública que tiene la Polar, es fácil decirle a los directores, particularmente directores que por lo menos en un caso tuvo 4 meses, 5 meses, los últimos meses. Resulta que es fácil decirle: mire, con la información que usted recibió en septiembre de 2010, más la que usted recibió en enero de 2011, en enero de 2011 y en marzo de 2011, usted podría haber hecho una inferencia de que las cosas andaban mal, de que las relaciones de crédito, que los incobrables habían subido, etcétera, etcétera. Que la cartera se había clasificado de una manera que no era consistente con lo que se dijo en marzo. En otras palabras, no solamente es un problema de información, sino que también es un problema de hasta dónde llega el discernimiento en materia de finanzas y la responsabilidad que tiene el directorio en esas materias. O sea, y voy a terminar esta parte, mi exposición con unas citas textuales de lo que ha dicho la superintendencia en estas materias. Por eso yo tengo la impresión de que lo que está en duda aquí, en definitiva, mi impresión, es que si uno lo ve más, trata de ir al fondo de la cosa. El problema y la duda que se ha ido surgiendo en el último tiempo, más allá de lo escandaloso que sean los casos, ¿no es cierto?, es la pregunta por cuál es la función que tiene el directorio. ¿Cuál es la función que corresponde efectivamente a un directorio de sociedad anónima? Yo voy a partir con un ejemplo. En Enron hay 2 directores que fueron objeto de persecución. 2. Y los 2 por dolo. De persecución equivalente. La persecución administrativa y la persecución penal tienen una analogía tal que resulta que en definitiva incluso la Corte Suprema persistentemente ha dicho que los principios que se aplican en materia de persecución criminal deben aplicarse en materia de persecución administrativa, porque son sanciones iguales. En Enron 2. Bueno, y todos sabemos lo que fue Enron, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es: ¿cuál es la función del directorio? Y yo creo que ahí es donde básicamente tenemos un terreno en que desde el punto de vista del espíritu jurídico es bastante, a ver cómo decirlo, es un poco decepcionante lo poco fino que hacía la argumentación. ¿Te fijas? En primer lugar, desde antiguo existe un principio, que es el de la intransmisibilidad de la responsabilidad de una sociedad respecto de los directores. Por ejemplo, si un chofer de una sociedad, de un camión de la compañía,
produce un accidente, no necesariamente van a ser responsables los directorios. Por ejemplo, si hay un daño ambiental, salvo que haya sido una decisión del directorio y bajo decenas de condiciones, tampoco va a ser responsabilidad del directorio, es responsabilidad de la compañía. La responsabilidad incluso por insolvencia es una cosa que normalmente, salvo que hayan acciones dolosas de desinformación del mercado, la quiebra de la compañía no tiene por qué generar la responsabilidad de los directores. Forma parte de la ley de la vida que los negocios puedan ir mal. Y esto está íntimamente vinculado con el principio de que los directores, de que el directorio en la tradición a la cual pertenecemos, es un órgano político de la sociedad. Es el órgano donde se toman decisiones estratégicas, donde se designa, donde se tiene que cuidar de que haya una administración eficiente, de que haya sistemas de control, y esto sí que claro que es un problema que nosotros yo creo que es nuevo para nosotros, de que hayan sistemas de control relativamente eficientes, y que la compañía tenga una determinada estrategia, y que ciertas decisiones esenciales, como puede ser una fusión, una adquisición, ciertas cuestiones esenciales también, porque son estratégicas, también se tomen en ese órgano. Esto significa, por consiguiente, que las facultades de administración amplias que tiene el directorio de acuerdo con la ley de sociedad anónima, que es el artículo 31, jamás en ningún sistema jurídico han sido entendidas como facultades de, digamos, como facultades que son correlativas a un deber de estar en cada asunto que compete a la administración. Las funciones de administración, la regla del artículo 31 lo que establece es una potestad, una facultad amplia, que con eso se terminó una antigua discusión de la antigua ley de sociedad anónima respecto de quién tenía facultad para otorgar poderes y todo lo demás. La concentración de los poderes, de las facultades, de las potestades, se concentran en el directorio. Pero eso no significa, naturalmente, de que tenga que estar el directorio encima de la administración. Incluso hay sistemas jurídicos, el alemán y el holandés, por ejemplo, que son tan conscientes de esto que han separado dos órganos. Y tienen el Consejo de Supervigilancia, como se llama, que equivale esencialmente a nuestro directorio y que normalmente está compuesto por muchos más miembros que nuestros directorios, por 15, 16 miembros, donde está ahí representantes de la industria, de los órganos sociales, de los sindicatos, etc. Bueno, y el directorio propiamente tal, que es el órgano de administración, que sí que es un órgano eminentemente ejecutivo. O sea, esa distinción yo creo que es una cuestión que tenemos que tener particularmente presente. Ahora, el otro tema que yo creo que, un poco para dibujar esta materia, es que el ámbito de responsabilidades a que están sujetos los directores, o que están sujetos los directores en general, es en el fondo multidimensional, y a veces eso lo olvidamos. En primer lugar, por cierto, los directores tienen, en caso de delitos, responsabilidad penal. Hay algunos delitos que son precisamente, digamos, vinculados a la actuación o equivalentes a la fundación, a la infracción de deberes fiduciarios, por ejemplo. ¿No es cierto? En segundo lugar está la responsabilidad administrativa, que tiene a su cargo la superintendencia. Y por último la responsabilidad civil, que es patrimonial, que tiene que ver con el patrimonio del propio directorio. Y además, la responsabilidad de los directores se mueve en dos planos distintos, lo cual muestra su multidimensionalidad, y lo cual a su vez también es representativa de la expansión que pueden tener los riesgos en materia de responsabilidad de directores. Uno es internas a la sociedad, que tiene que ver con la responsabilidad que el director tiene frente a la sociedad puede demandar a un director. Y frente a los accionistas incluso se ha favorecido la acción de los accionistas contra la sociedad, ¿no es cierto? Ese es un tipo, pero también hay una responsabilidad del directorio eventual frente a terceros que son perjudicados, una especie de responsabilidad extracontractual, que es una responsabilidad hacia terceros, por ejemplo, los bonistas, los tenedores de bonos, los tenedores de créditos, ¿no es cierto? O sea, y en el caso de la Polar, naturalmente, que se da multidimensionalmente, en este caso incluso eventualmente contra consumidores. O sea, de hecho, digamos, la responsabilidad de directores es una cuestión extremadamente diversa en cuanto a su multidimensionalidad. Y por último, para mostrar las diferencias que hay, esta complejidad que tiene el tema de responsabilidad de directores, los tipos de deberes a que están sujetos los directores son también de distinta naturaleza. Aquí nosotros estamos analizando uno en particular, que es el deber de cuidado general de los directores.
Pero además de este deber de cuidado general de los directores, que es, en el fondo, es la misma responsabilidad que tiene el mandatario respecto al mandante, aun cuando no es una relación de mandato, pero es una relación fiduciaria en que una persona le encarga a otro que gestione los negocios. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el gestor de negocios? Pero como director. Uno es un problema de ejercicio diligente de su función, que se explica en responsabilidad por negligencia, tanto en sede administrativa como civil. Segundo, está el deber de lealtad. Este deber de lealtad es mucho más fuerte, y este sí que es un deber que yo creo que está donde ha puesto el legislador y el regulador en los últimos 10 años toda su atención. Toda la atención la ha concentrado en el deber de lealtad. ¿Qué es el deber de lealtad? No favorecer sus propios intereses en desmedro de lo de la sociedad. Toda la legislación chilena y toda la supervisión y la regulación ha estado atendiendo esencialmente a que los dueños y directores de las empresas no se apropien de ganancias que pertenecen a la empresa, en conflicto de interés con la compañía. ¿Por qué? Porque todo el modelo regulador chileno hasta ahora ha residido en una situación que es real en la economía chilena, de que la inmensa mayoría de las compañías tienen controladores. Por lo tanto, la mayor preocupación que ha tenido el legislador y el regulador ha sido que los dueños de las empresas no las aprovechen para sí. Artículo 44, comité de directores, directores independientes, todo ello para allá. ¿No es cierto? El problema que hay es que el conflicto de interés también se puede producir en una sede que es distinta, que es la de la administración. Y esa sede distinta, que es el conflicto de interés entre administración y compañía, que en el mundo anglosajón, por ejemplo, es absolutamente primordial, porque el gran riesgo que hay en el mundo anglosajón es que los ejecutivos se apropian de las compañías para su propio interés. En el derecho chileno y en la economía chilena ha sido relativamente ignorado. ¿Por qué? Porque todas las empresas tienen dueños. Y los ejecutivos, ¿quién mejor para controlar los ejecutivos que los propios dueños? Entonces ese tema ha sido ignorado. ¿Qué es lo que pasó en la Polar? En la Polar lo que ocurrió, y voy a hacer, creo que a lo mejor me equivoco, pero voy a correr el riesgo. En la Polar lo que ocurrió fue que en algún momento se tomó control por fondos de inversión, que tomaron un rol muy protagónico en el control de la Polar. Los fondos de inversión son esencialmente de pasada. Vale decir, en el fondo, hacen su inversión y quieren realizarla en el corto plazo. Y eso significa que en 3, 4 años las acciones se tienen que multiplicar por 3, por 4, por 5 cuando se trata de un negocio tan especulativo como lo fue desde su origen la Polar. ¿Cuál es la manera que tiene un fondo de inversiones para lograr este beneficio? Como el fondo de inversión, a diferencia de lo que son los accionistas tradicionales de las compañías chilenas, no tiene una perspectiva de largo plazo en la compañía, resulta que lo que tiene que hacer es crear incentivos de corto plazo. Y crear incentivos de corto plazo para que los ejecutivos obtengan esa ganancia sobre la base de aumento del valor de la acción, en que va naturalmente el accionista que está de pasada. En mi opinión, en el origen del problema de la Polar está esta situación. Está esta situación que hace que, en definitiva, todos los incentivos están dados para que los ejecutivos tengan su propio interés, no en el negocio de largo plazo, sino en la valoración del negocio. Y eso significa ocultar las malas noticias y ocultar las buenas noticias. Tan sencillo como eso. Y en Chile no estábamos preparados, y esa es mi impresión, como para una situación en que en verdad se da incluso tanto que el control efectivo de la Polar estaba en manos de una persona que yo no quiero juzgar en absoluto, porque resulta que conozco en absoluto, digamos, su expediente personal, pero una persona que ejercía un rol de pivote, que un día era gerente y al día siguiente era presidente. ¿Te fijas? Entonces ese es un problema que es muy serio, por cierto, y que hace, digamos, y eso lleva, digamos, naturalmente a los temas de control. Ahora, yo voy a ignorar los deberes de lealtad, que naturalmente es tanto lo que se ha hablado y tanto lo que nos ha ocupado en los últimos años, que yo creo que ya todo está consciente del artículo 44, de las operaciones correlacionadas, que la valoración por terceros, etcétera, etcétera. Esto yo creo que ya está suficientemente internalizado, y me voy a concentrar en el tema, en los minutos que me quedan, en el tema que es el de la charla que se me ha pedido, que es sobre el debido cuidado. ¿Qué significa este debido cuidado? ¿Hasta dónde llega este deber?
Si se asume que el deber de cuidado es dirección superior de la compañía, yo creo que hay un cierto acuerdo de que este deber de cuidado incluye a lo menos tres cuestiones esenciales. Una, que la compañía tenga una estrategia. Política de inversiones, retorno esperado de esas políticas de inversión en el largo plazo, etcétera, etcétera. Una política estratégica, digamos, qué mercados se van a penetrar, eso es típicamente una función de directorio. Segundo, tener una administración eficiente, profesional, y no solo una administración eficiente y profesional, sino que también ir pensando cómo esta administración va a ir renovándose en el tiempo. Típica función política del directorio. Y la tercera es ejercer funciones de control de estándares de comportamiento, de buenas prácticas dentro de la empresa. Yo diría que hay un acuerdo, si ustedes ven la literatura comparada en esta materia, hay un acuerdo bastante generalizado de que el deber de cuidado comprende esas tres materias. Ahora, esto mismo hace de que las cosas vayan bien o que vayan mal, usualmente no cae en la responsabilidad del directorio. Porque el principio que se ha emitido por lo demás por los tribunales norteamericanos, y en general, no solo digamos en uno pro compañías como el de la UA, es que el principio rector que existe, que rige la actividad de los directores desde el punto de vista del derecho, es el principio de libre apreciación de los negocios. Si el director está dirigido por reglas por todos lados y coartado por reglas por todos lados, en el fondo se pierde su función política. La responsabilidad del director en ese sentido es política ante la Junta y no es jurídica. Por eso la empresa puede ir muy mal y responsabilidad jurídica no va a haber. Lo más que va a ocurrir es que la compañía va a cambiar de dueño o que los directores van a ser reemplazados. Ahora, ¿cómo ha evolucionado este deber de cuidado en los últimos tiempos en el derecho chileno? Adelantó Alejandro mucho sobre esto y yo quisiera simplemente poner algunos acentos. Primero, volver sobre la idea original de que esta evolución ha tenido su antecedente en una actuación de la Superintendencia de Valores, dirigida por un economista, profesor universitario, y con un staff legal que sabe de regulaciones, pero que no tiene un espíritu jurídico fino. Punto uno. Y juzgar lo que es negligencia ha sido desde el derecho romano probablemente la más fina de las tareas jurídicas. O sea, partimos mal en mi opinión. Si a eso agregamos que cuando estos casos llegan a la jurisprudencia, a los tribunales, con toda la cantidad de antecedentes, con antecedentes de todo tipo, en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? La tendencia natural es que los tribunales dicen, mire, este es algo que me queda grande, para eso está el experto. El experto ya juzgó que no se había cumplido, yo no voy a entrar a definir cuáles son los deberes de los directores en circunstancias que yo no tengo. ¿Qué experticia especial pueden tener los tribunales en ese respecto? O sea, existe una especie de, llamémoslo así, de reconocimiento de la autoridad técnica del regulador. Entonces, con esto, más allá de los casos particulares, mi temor es que se empiece a abrir una caja de Pandora, en que la jurisprudencia administrativa se transforme en fundacional de una nueva manera de concebir la tarea del directorio. Y eso es lo que creo yo que estamos empezando a ver. Los fallos últimos, y me voy a permitir hacer un par de pequeñas citas, muestran hasta qué punto la jurisprudencia ha entendido esta función proactiva en la responsabilidad del directorio de adelantarse a los hechos, de penetrar en las profundidades de la información, de allegar información en que el derecho a recoger información se transforma en un deber de obtener información. ¿Te fijas? Hay un considerando que es común a todas las sentencias condenatorias de la Polario. Hay algunas, naturalmente, de personas que tuvieron 10 años. Hay una sentencia condenatoria respecto a una persona que estuvo 5 meses y que se le sanciona por un hecho que, en el fondo, tuvo como antecedente una información recibida en una reunión de directorio que fue anterior a la fecha en que se incorporó al directorio. Bueno,
Pero ¿cuál es el principio que se establece prescindiendo de estos juicios particulares? El principio, digamos, que establece la Corte, establece la superintendencia en esta materia. Dice, después de explicar, digamos, durante 29 páginas los antecedentes, lo que ocurrió, etcétera, etcétera, que conforme se desprende de los antecedentes que obran en el procedimiento administrativo, se ha logrado formar la convicción de que durante su ejercicio como director y miembro, en este caso como miembro del comité de directores de la Porala, el señor Tanto tuvo acceso a información de la cartera de la compañía cuyo diligente análisis le habría permitido tomar razón no solo de un deterioro significativo de la misma, sino que además de manifiestas deficiencias e incongruencias en la información preparada por la administración respecto del negocio financiero de la compañía. Si hubiese trabajado diligentemente en la información que tenía disponible y a partir de ello hubiera solicitado aclaraciones o requerido mayores explicaciones o solicitado la entrega de mayor información a la administración, actuando en ejercicio de sus derechos y deberes de informarse como director, podría haber advertido la inconsistencia de la información recibida desde la administración con aquella contenida en los estados financieros. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, mi padre alguna vez me recomendó un autor de novelas policiales, Stanley Cana. Yo no sé si a usted, lo más pasado que hay. Y resulta que este señor tenía una característica, que en su novela de 280 páginas, sus novelas, digamos, de novelas negras o novelas policiales, más o menos como en la página 190 uno le decía, usted tiene todos los elementos para resolver este crimen. En este momento, usted tiene todos los elementos. Yo no hacía ni siquiera el esfuerzo, ¿no es cierto? Es un poco eso, lo que se lee detrás de esta resolución. Claro que el caso, y voy a terminar con eso, el caso es muy malo, porque la Polar es un mal caso. Pero establecer un criterio regulatorio a propósito de un caso tan malo es complicado. ¿Te fijas? Después, esto no es el primer caso en que se actúa de esta forma. Hay un caso que es bien interesante, que es el caso FASA. El caso FASA, ustedes recordarán que es un caso que por lo demás todavía no se resuelve en los tribunales. El caso FASA todavía lo debe resolver la Corte Suprema, digamos, en el recurso de reclamación que interpusieron Salcobrani y Cruz Verde, porque resulta que la otra compañía fue ahumada, fue liberada por una conciliación que llegó con una negociación conciliatoria sobre la base de una delación. En el caso FASA es bien interesante lo que ocurre. En el caso FASA lo que ocurría, ustedes recuerdan, que había el controlador, fue el que llevó adelante ciertas negociaciones para los efectos de hacer esta negociación con el Tribunal de la Libre, con la Fiscalía Nacional Económica, que después terminó, digamos, en el Tribunal de la Libre Competencia autorizándola, y los otros directores estaban desinformados. Y los otros directores estaban desinformados, naturalmente, de qué pasaba en las políticas comerciales de la compañía, de las cuales la propia compañía se autodelataba a través de esta actuación. Incluso más, esta autodelación disminuía la sanción, terminó pagando $1 millón, pero resulta que no excluía la responsabilidad civil de los directores. Porque resulta que el hecho de que no tenga sanción administrativa no significa que no tenga responsabilidad civil. Pues, ¿qué es lo que falla la superintendencia en esta materia en el año 2009? Existe un deber general de fiscalizar las políticas generales de la empresa. Es exigible que al director de una sociedad anónima fiscalizar el cumplimiento de una política de seguimiento de precios y cuestionarse sobre la existencia de casos que se escapan a la aplicación de esta. O sea, política de precios y cuestionarse sobre la existencia, vale decir, sobre la posible existencia de casos que se escapan a la aplicación de esta, como por ejemplo no seguir al competidor más fuerte y ser pionero en alzar los precios. Bueno, este deber se construye a partir del artículo 39, que le otorga el derecho a los directores de estar informados en todos los aspectos relacionados con la marcha de la empresa, y si bien el artículo 39 está establecido como una facultad de los directores, esta facultad debe entenderse conjuntamente con el deber fiduciario que los afecta, por lo tanto constituye para ellos un deber.
Así, esta facultad debe ejercerse en pro de los intereses de terceros respecto de los cuales existe tal deber, y de este modo, cuando no se ejerce el derecho a informarse, se viola, etcétera, el deber de cuidado que tienen los directores. O sea, el director de una compañía de retail tiene que saber cuáles son las políticas de descuento y las políticas comerciales que efectivamente tiene la compañía, y no solamente la política, sino cómo se ejecutan. O sea, hay algo en esto que de alguna manera lleva a pensar de que es conveniente plantearse una definición más profunda respecto de hasta dónde deben llegar los deberes de los directores. A este respecto yo creo que el gran problema que hay, el caso Falabella, para mi gusto pasó, el caso Fasa, porque eran directores de Falabella, particularmente los minoritarios y que resultaron al final perjudicados, pero el caso Fasa es un caso que pasó demasiado desapercibido. El caso La Polar es un caso demasiado escandaloso como para armar el caso de responsabilidad de los directores en torno a un tan mal caso, probablemente. Pero hay algo aquí que de alguna manera hace que el rol de los directores, el rol político de los directores, incluso la composición de los directorios, tenga que ser revisada. Por ejemplo, si uno sigue las indicaciones de la superintendencia en el caso de La Polar para construir la responsabilidad, un director tiene que ser un gran, o sea, digamos, no solamente un experto, sino un fino experto en cuestiones financieras, para poder sacar las inferencias que la superintendencia exige a los directores haber sacado. Y no solo naturalmente a los miembros del comité de directores, que naturalmente tienen que tener esa facultad, esa competencia. Otra pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en muchos otros lugares existe la costumbre de que dirigentes sindicales, de que mismos abogados, o gente simplemente que tiene intuiciones desde el punto de vista del negocio, porque conoce el negocio desde abajo, no tiene formación universitaria más profunda, ingresen a los directorios? Entonces, ¿usted que esa gente no puede ingresar a los directorios? Porque la regla, de acuerdo con estos criterios, es que todos los directores responden de acuerdo con el mismo parámetro. Los directores, la pregunta que surge es, ¿tienen que partir del principio de confianza o tienen que partir del principio de duda? De acuerdo con esta jurisprudencia, en los dos casos, en el caso Fasa y en el caso Falabella, el principio rector es la duda, desconfiar. Usted lo que tiene que hacer como director para ejercer su cargo es ser profundamente desconfiado. Y con esto quiero terminar con un problema que me parece que es bien esencial. Hay un párrafo de la sentencia La Polar, que está también repetida, que dice que los directores faltaron a los sistemas de Contraloría interna, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, es cierto que no tiene por qué haber una Contraloría interna que dependa directamente del directorio y no de los ejecutivos. O sea, no existe ese deber. Pero usted debió haber actuado y en definitiva hace como que esa Contraloría debió haber existido. Pregunta, yo creo que aquí mi impresión es que con un concepto tan genérico como el de culpa es necesario, y aquí algo adelantó Alejandro en ese punto también, yo creo que es necesario ir afinando la puntería. Y para eso yo creo que hay dos instancias básicas. Uno, que la superintendencia no solo mire de qué manera existe el riesgo de que los dueños se apropien de las compañías, porque es un riesgo relativamente acotado, porque en general los intereses de los dueños están en línea con los intereses de la compañía. Sino que hay que establecer ciertas reglas de buen gobierno de las sociedades, que sean reglas claras y discretas. Estas reglas, como el deber de cuidado de origen romano, que es precisamente porque se trata de hacer referencia a lo indefinible en materia de negocios, es altamente riesgoso. Altamente riesgoso. Aquí hay un trabajo, y yo creo que el trabajo en gran medida lo tendría que asumir la superintendencia, tarea que ha abandonado y se preocupa de justificar por qué lo ha abandonado en la resolución, pero también es un tema de autorregulación. Yo creo que establecer un código de reglas de buenas prácticas en materia de directorio, tomando estándares comparados, podría ser, digamos, un buen camino para que de alguna manera exista una orientación a una superintendencia
que frente a un caso como la Polar o frente a cualquier caso que produce un escándalo, de alguna manera se encuentra sin instrumento para juzgar hasta dónde llega la tarea de los directores. Y esa es la preocupación que quisiera dejarles planteada, porque no nos olvidemos además que la responsabilidad administrativa que establece la superintendencia al aplicar multa deviene prácticamente casi ipso iure, mostrando causalidad en una responsabilidad civil que naturalmente significa que buena parte de los directores involucrados en un caso como este puede quedar en la calle. Por lo tanto, el riesgo no es menor y no solamente es necesario acotarlo en razón del riesgo que tienen los directores, sino que también para definir de una vez por todas qué significa y qué se entiende por un buen gobierno corporativo. Eso. Gracias.